El mensaje llegó a través de la matriz de comunicación del espacio profundo exactamente a las 1423 hora estándar galáctica. Era débil, roto por la estática y la distancia, pero la desesperación en la voz alienígena atravesó cada barrera como un cuchillo, a través de la carne. Este es el canciller Vexai de la República Selani. Si alguien puede, escuche esta transmisión, por favor responda. Nuestros mundos están ardiendo. Nuestra gente está muriendo. El Imperio Korak se ha roto. A través de nuestras últimas líneas de defensa. Tenemos quizás días antes de la extinción completa. La voz se detuvo y en ese silencio el sonido de las explosiones se podía escuchar de fondo. Cuando el orador continuó, las palabras llevaban el peso de una civilización moribunda. Hemos intentado, para luchar contra ellos durante 3 años. Cada barco que construimos, destruyeron 10 de los nuestros. Cada defensa que creamos, ellos rompieron, como el papel. No quieren prisioneros. No quieren nuestros recursos. Quieren que desaparezcamos del universo para siempre. La oficial de comunicaciones NYX subió el volumen en su estación a bordo del buque de monitoreo Starsky. A su alrededor, la tripulación mixta de diferentes especies alienígenas se había quedado completamente en silencio. El Imperio Korak era conocido en todo el galaxia. Era la pesadilla de la que susurraban todas las especies pacíficas en la oscuridad. Las fuerzas de Korak se suman. Los millones. La voz continuó. Sus naves bloquean nuestro sol. Sus armas convierten nuestras ciudades en vidrio. Nosotros han enviado solicitudes de ayuda a la Federación Altariana, la Alianza Próxima y el Consejo Mundial Central. Todos ellos se han negado. Dicen que el costo sería demasiado grande. Dicen que los Korak son demasiado poderosos para luchar. Capitán Theon, un ser alto con piel azul y antebrazos, estaba detrás de la estación de NYX. Su especie, los Valdari, era conocida por su destreza militar, pero incluso ellos temían a los Korak. Pobres bastardos, susurró. Nadie puede ayudarlos contra ese tipo de fuerza. La transmisión volvió a crujir. Esta es nuestra última transmisión en esta frecuencia. En 6 horas, la flota Korak llegará a nuestro mundo natal de Silleris Prime. 20.000 millones de almas viven en este planeta. 20.000 millones. Madres, padres, hijos que estarán muertos antes del próximo amanecer porque la galaxia ha decidido que no valemos. Ahorró. NYX sintió que le rompía el corazón. Ella había estado monitoreando las comunicaciones del espacio profundo durante 15 años, pero tenía. Nunca escuché tanta desesperación. Los Selani eran un pueblo pacífico, conocidos en toda la galaxia por su arte y su amabilidad. Nunca habían hecho daño a nadie. Nunca habían tomado nada que no fuera dado libremente. Y ahora estaban a punto de ser aniquilados simplemente porque eran demasiado débiles para defenderse. Si hay alguien por ahí con él, poder para ayudarnos, te lo suplicamos. No te pedimos que mueras por nosotros. No te preguntamos sacrificar a tu propia gente. Solo te pedimos que si puedes hacer algo, cualquier cosa, por favor inténtalo. No dejes que el galaxia olvide que existimos. No dejes que los gritos de nuestros hijos pasen desapercibidos. La voz del canciller se quebró en la última palabras. Cuando volvió a hablar, apenas fue más que un susurro. Este es el canciller Vexai de Selani Republic, transmitiendo en todas las frecuencias a cualquiera que escuche. Se nos acabó el tiempo. Nos quedamos sin esperanza. Estamos fuera de todo, excepto de la creencia de que en algún lugar de este vasto universo podría haber alguien que todavía cree que la misericordia importa más que el miedo. La transmisión terminó con una ráfaga de estático. Entonces el silencio llenó el ojo del puente de las estrellas. Capitán Theron activó los registros de comunicación y comenzó el procedimiento estándar para reenviar mensajes importantes a varios gobiernos y mandos militares. Pero mientras trabajaba, sabía lo que sucedería. El mensaje sería archivado, analizado y finalmente ignorado. El Imperio Korak era demasiado fuerte. Su flota era demasiado grande. Ningún gobierno por sí solo había el poder de enfrentarlo solos. Y ninguna alianza de gobiernos estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una especie moribunda que ellos. Apenas lo sabía, dijo el capitán Nick en voz baja. Hay algo más. El mensaje fue transmitido en todas las frecuencias conocidas, incluidas algunas que nunca había visto antes.
Quien envió esto estaba tratando de llegar a todos, incluidas las especies con las que aún no hemos hecho contacto. Él asintió. Grimly. Los tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Esperan que alguien ahí afuera tenga el poder de ayudar. Ellos, incluso si no sabemos quién podría ser ese alguien. Lo que ninguno de ellos sabía era que el mensaje realmente había llegado, mucho más allá de la comunidad galáctica conocida. En lo profundo de lo que la mayoría de las especies consideraban los páramos del borde exterior, un pequeño azul. Planet recibió la transmisión a través de una estación de monitoreo que había estado escuchando en silencio Galactic, comunicaciones durante décadas. El técnico humano de guardia en las profundidades de Araibo, Space Array, se llamaba María Santos. Ella había estado trabajando en el turno de noche durante 3 años, principalmente catalogando el comercio de rutina, comunicaciones y cháchara diplomática. Cuando la llamada de socorro de Selani llegó a través de su equipo, casi lo descartó como otro conflicto político entre gobiernos extranjeros. Pero algo en la voz del canciller hizo. Ella escucha con más atención. A medida que el software de traducción convertía el idioma extranjero al inglés, María sintió el frío corre por su columna vertebral. Esto no era política. Esto fue un genocidio. Ella inmediatamente reenvió mensaje a su supervisor, el Dr. James Morrison, quien había estado estudiando comunicaciones extraterrestres. Patrones de la última década. Morrison escuchó la grabación 3 veces antes de levantar su teléfono seguro y llamar, un número que conectaba directamente con la seguridad de las Naciones Unidas. Línea de emergencia del Consejo. Habla el Dr. Morrison en las instalaciones de Araibo. Necesito hablar con alguien con autoridad de inmediato. Hemos interceptado una llamada de socorro de una especie alienígena que se enfrenta a la extinción completa. El ataque está ocurriendo en este momento y están pidiendo ayuda a cualquiera que. Puedo oírlos. El Consejo de Seguridad de la ONU había estado lidiando con protocolos de contacto con extraterrestres durante solo 5 años. Desde entonces, la humanidad se había desarrollado más rápido que los viajes ligeros y había hecho el primer contacto con la comunidad galáctica. La Tierra todavía se consideraba un jugador menor en la política galáctica, con una flota pequeña y recursos limitados en comparación con los grandes poderes de la galaxia. Pero mientras los funcionarios del gobierno escuchaban la transmisión de Selani, algo se agitó. En la conciencia humana colectiva, que había estado inactiva desde el final de la última guerra mundial, era lo mismo. Sentimiento que había impulsado a los humanos a cruzar océanos para luchar contra el fascismo. El mismo instinto que había llevado a la gente común a arriesgue todo para proteger a los extraños de la tiranía. En cuestión de horas, el mensaje había llegado a todos los gobiernos importantes en Tierra. Los líderes militares analizaron la situación táctica y la declararon desesperada. El Imperio Korak poseía tecnología décadas adelantada a las capacidades de la humanidad, con naves que podrían destruir ciudades enteras desde la órbita. Pero en salas de conferencias y edificios gubernamentales en todo el mundo, se estaba llevando a cabo una conversación diferente. Los políticos y generales que habían pasado sus carreras calculando pérdidas aceptables y ventajas estratégicas se encontraron. Se enfrentaban a una simple cuestión moral que no tenía una respuesta estratégica. 20.000 millones de personas inocentes estaban a punto de habían muerto y habían pedido ayuda. Cuando amaneció sobre las principales capitales de la Tierra, las redes de comunicaciones seguras transmitieron un mensaje sin precedentes. Por primera vez en la historia de la humanidad, todos los grandes. El gobierno del planeta estaba completamente de acuerdo en algo. Los monstruos de la Tierra estaban a punto de responder a la llamada. Por misericordia. La sesión de emergencia del Consejo de la Tierra Unida convocada en Oro 6, Greenwich. Mientras tanto, menos de 12 horas después de que la llamada de socorro de Selani llegara a la Tierra, representantes de todas las principales. La nación se sentó alrededor de la mesa circular en Ginebra, con los rostros sombríos mientras escuchaban la transmisión alienígena durante la 4ª vez. El análisis táctico es claro, dijo el general Harrison, el representante estadounidense en el Comité Militar del Consejo. El Imperio Solar tiene aproximadamente 15.000 barcos en su flota primaria. Toda nuestra armada espacial consta de 200 embarcaciones, la mayoría de las cuales son naves exploratorias con un mínimo de armas. Almirante Chen Lin de los chinos. Space Force se inclinó hacia adelante en su silla. Su abuelo había sido general durante la Segunda Guerra Mundial y ella
Bisabuelo había luchado en el Teatro del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. La familia Chen tenía una larga tradición de servicio militar y una tradición aún más larga de luchar contra probabilidades imposibles. El general Harrison tiene razón sobre nuestro desventaja en números, dijo, su voz tranquila y mesurada. Pero creo que le falta algo importante sobre la naturaleza de este conflicto. El delegado ruso, el coronel Petrov, frunció el ceño. ¿Qué? ¿Podríamos estar desaparecidos? Esta es una simple cuestión de matemáticas. Tienen 75 barcos para cada uno de los nuestros. Incluso si nuestras armas eran iguales a las de ellos, lo que no es así, seríamos destruidos en cuestión de horas. El almirante Chen se levantó y caminé hacia la gran pantalla de visualización en la parte delantera de la habitación. Con unos pocos toques, sacó a relucir datos tácticos de los breves encuentros militares de la humanidad con otras especies alienígenas en los últimos 5 años. Estás pensando como extraterrestres, dijo, y varios delegados se movieron incómodos en sus asientos. Estás pensando como seres civilizados, que pelean guerra según reglas y tradiciones. Estás pensando como personas que tienen algo que perder. Ella tocó. La pantalla volvió a mostrar imágenes de la batalla de Nuevo Tokio durante la Segunda Guerra Mundial. Edificios en llamas, soldados avanzando por calles empapadas de radiación, civiles luchando con armas improvisadas contra la abrumadora probabilidades. El Imperio Korak conquista a través del miedo y la potencia de fuego superior. Ellos ganan, porque sus enemigos luchan contra ellos como una fuerza militar convencional. Pero los humanos no pelean guerras convencionales cuando la supervivencia está en juego. Luchamos guerras totales. El representante brasileño, el general Silva, parecía escéptico. ¿Qué? Exactamente lo está sugiriendo, almirante, que sacrificamos toda nuestra flota en un gesto de desafío. Eso no salvará. El pueblo Selani. Sugiero que le mostremos a la galaxia lo que produce la Tierra cuando alguien pide misericordia. Chen respondió. El Imperio Courage nunca se ha enfrentado a un enemigo que considere preferible morir en la batalla a permitir gente inocente a morir. Nunca han luchado contra una especie que ve probabilidades imposibles como un desafío personal. Doctor, Elizabeth Warren, coordinadora civil del Consejo, levantó la mano. Almirante, entiendo el atractivo emocional de lo que estás diciendo, pero tenemos una responsabilidad con nuestra propia gente. Si enviamos nuestra flota a luchar, el Korak, dejamos la Tierra indefensa. Chen se volvió hacia los delegados reunidos. Doctor Warren, ¿cuántas naves hacen? ¿Crees que el Imperio Corfac enviaría a conquistar la Tierra si decidieran que éramos una amenaza? Según la inteligencia, estimaciones, probablemente 5.000 barcos, respondió Warren. ¿Y cuántos barcos podríamos? Tenemos que defendernos y mantenemos toda nuestra flota aquí. 200 entonces, si nosotros envíe nuestra flota para ayudar a los Selani o manténgala aquí, el resultado es el mismo. Si los CDR deciden atacarnos, perdemos. La voz de Chen se hizo más fuerte. La única diferencia es si morimos como cobardes que dejaron quemar a 20.000 millones de personas inocentes, o como humanos que le recordaron a la galaxia porque nuestra especie luchó para llegar a la cima de la cadena alimentaria en un mundo de muerte. La habitación se quedó en silencio. Todos los presentes conocían la historia de la Tierra. Sabían de las guerras, de los genocidios, los siglos de violencia que habían dado forma a la civilización humana. Pero también sabían del otro lado, de la naturaleza humana, el bando que había construido hospitales en zonas de guerra, que lo había arriesgado todo para salvar a extraños, miró probabilidades imposibles y decidió pelear de todos modos. Ministro de Relaciones Exteriores Okaporde, Nigeria habló en voz baja. ¿Qué es exactamente lo que está proponiendo, almirante? Chen tocó la pantalla de nuevo y mostraba un mapa táctico de la galaxia. El Imperio Korak controla aproximadamente el 12% de espacio conocido. Mantienen su poder a través del miedo y la suposición de que nadie los desafiará directamente. La especie que han conquistado ha luchado contra ellos de la misma manera, barco a barco, siguiendo las reglas aceptadas de la galaxia. Guerra. Señaló varios sistemas estelares marcados en rojo. Pero los humanos no siguen esas reglas. Nunca lo hemos hecho. Cuando los romanos pensaron que habían conquistado la Galia, descubrieron que los galos no rendirse solo porque sus ejércitos fueron derrotados.
Cuando los nazis pensaron que habían roto la Unión Soviética, aprendí que los rusos quemarían sus propias ciudades en lugar de permitir que los invasores las tuvieran. La pantalla cambió a mostrar redes de comunicación extendiéndose por toda la galaxia. Los CDR mantienen el control a través de la propaganda y el miedo. Ellos dicen, especies conquistadas, que la resistencia es feudal, que su tecnología es demasiado avanzada, que su número es demasiado genial, pero nunca han tratado con un enemigo que transmita sus propias derrotas como victorias. El general Harrison miró, confundido. No lo entiendo. ¿Cómo pueden las derrotas ser victorias? Porque los humanos lo hacen. No medir la victoria de la misma manera que lo hacen otras especies. Chen explicó, cuando los defensores del Álamo fueron invadidos, Texas no se rindió. Cuando los pasajeros del vuelo 93 estrellaron su avión para detener a los terroristas, Estados Unidos lo hizo. No te rindas. Cuando el levantamiento del gueto de Varsovia fue aplastado, el mundo no lo olvidó. Ella activó otra pantalla, mostrando registros históricos humanos. Cada cultura humana tiene historias sobre guerreros que enfrentaron probabilidades imposibles y lucharon. Por cierto, no porque pensaran que podían ganar, sino porque la alternativa era inaceptable. Los llamamos héroes, y les contamos sus historias a nuestros hijos. El coronel Petrov empezaba a entender. ¿Quieres convertir nuestro derrota militar en victoria propagandística? Quiero hacer más que eso, dijo Chen. Quiero mostrar el Corfac. Imperio que sucede cuando se enfrentan a un enemigo que ve sus propias muertes como bajas aceptables, y eso significa protegiendo personas inocentes. Quiero recordarle a la galaxia que los humanos no somos civilizados porque somos débiles. Nosotros somos civilizados porque elegimos ser, y esa elección puede ser revocada. El doctor Warren parecía incómodo. Almirante, ¿qué? Estás describiendo sonidos peligrosamente cercanos al terrorismo. Lo que estoy describiendo es una guerra total conducida por una especie que entiende la diferencia entre civiles y combatientes, pero también entiende que a veces la única manera proteger a los civiles es hacer que el enemigo tenga miedo de lo que sucederá si continúa haciéndoles daño. Ella se dio la vuelta a la exhibición táctica. El Imperio Courage nunca se ha enfrentado a un enemigo que considere que su propia supervivencia es menor importante que la derrota de su enemigo. Nunca han luchado contra una especie que pasará su último barco embistiendo su flagship solo para probar un punto. Nunca han lidiado con un oponente que considere martirio como una ventaja táctica. El ministro de Relaciones Exteriores, Apor, se recostó en su silla. Estás hablando de cambiar toda la naturaleza de la galaxia. Guerra. Estoy hablando de recordarle a la galaxia porque los humanos se convirtieron en la especie dominante en la Tierra a pesar de ser más débiles, lentos y menos especializados que la mayoría de nuestros depredadores. Chen respondió, nos convertimos en depredadores ápice no, porque éramos los más fuertes, pero porque éramos los más implacables, porque éramos la especie que persigue a un mamut durante 3 días a través de un páramo helado en lugar de dejar que nuestros hijos mueran de hambre. Ella hizo un gesto hacia él. Consola de comunicación que seguía transmitiendo actualizaciones del sistema Celani. 20.000 millones de personas están a punto de muere porque la galaxia ha decidido que el Imperio Korak es demasiado fuerte para luchar. Estoy proponiendo que les mostremos lo que sucede cuando alguien le pide misericordia a los humanos y decidimos responder. La votación no estuvo cerrada. Cuando el recuento final fue anunciado, cada delegado había votado a favor de la propuesta del almirante Chen. Por primera vez en la historia de la humanidad, la Tierra comprometería a todo su ejército a una guerra que no tenía nada que ver con intereses humanos y todo lo relacionado con la naturaleza humana. Mientras los delegados salían de la Cámara para comenzar preparativos, el almirante Chen se quedó atrás, mirando fijamente la exhibición táctica. Ella sabía que probablemente estaban a punto de morir. Sabía que su flota probablemente sería destruida a las pocas horas de llegar a el sistema Celani. Pero también sabía que la galaxia estaba a punto de aprender algo sobre los humanos que había sido olvidados desde que se unieron a la comunidad galáctica. Los humanos no eran civilizados porque eran pacíficos. Eran civilizados porque habían elegido controlar a los monstruos que vivían en sus corazones. Ahora, alguien había pedido clemencia, y era hora de dejar salir a esos monstruos. La flota humana llegó a el borde del sistema Celani 72 horas después de que se recibiera la llamada de socorro. El almirante Chen se paró en el puente de luz indomable.
el buque insignia de la Tierra, y observó cómo su despliegue táctico se poblaba de contactos enemigos. La flota Korak era incluso más grande de lo que la inteligencia había estimado. El recuento de contactos ahora es de 17.000 barcos, informó. Comandante Yun de la estación de sensores. Tienen todo el sistema bloqueado. Estoy leyendo energía masiva. Firmas de la dirección de Celaris Prime. Están bombardeando la superficie. Chen asintió sombríamente. A través de la principal. Al ver la pantalla, pudo ver los destellos distantes del bombardeo orbital, iluminando el lado nocturno de la casa Celani. Mundo. Cada destello representaba miles de muertes. Civiles que no habían hecho nada más que existir en el camino de la máquina de guerra Korak. El almirante llamó al teniente Morrison desde comunicaciones. Estoy recibiendo una transmisión del buque Korak líder. ¿Quieren hablar? Póngalo a través. La pantalla principal. Parpadeó y se resolvió en la imagen de un comandante de la CDR. El extraterrestre era alto y musculoso con la piel gris cubierta, en cicatrices rituales que marcaban su rango en su jerarquía militar. Cuando hablaba, su voz transmitía la arrogancia casual, de alguien que nunca había conocido la derrota. Soy el comandante de guerra, Londel Korak. Flota Imperial. Identificará su especie y declarará su negocio en este sistema antes de que decida si destruirte rápida o lentamente. Chen dio un paso adelante para que el alienígena pudiera verla con claridad. Soy el almirante Chen Min de la Flota Unida de la Tierra. Estamos aquí en respuesta a una solicitud de asistencia de la República Celani. La expresión de Taklon pasó de la arrogancia a la confusión, y luego lo que podría haber sido diversión. Tierra, tengo. Nunca había oído hablar de este mundo. ¿Cuántos barcos has traído para desafiar el poder del Imperio Korak? 200 embarcaciones. El silencio en el puente del comandante de Kortak fue roto por lo que sonó a risa. 200 barcos contra 17.000. La diversión de Declan parecía genuina. ¿Está su gente loca o simplemente ignora las matemáticas básicas? Somos humanos, Chen, respondió. Quizás eso responda a ambas preguntas. Humano, Taklon repitió él. Palabra como si probara algo extraño. Te ofreceré lo que no he ofrecido a ninguna otra especie que haya interferido. Operaciones Korak. Tienes 1 hora para retirarte más allá del borde de este sistema. Si lo haces, no te perseguiré. Esto es más misericordia de lo que merece tu especie primitiva, pero tu tonta valentía me divierte. La expresión de Chen hizo. No cambies. Comandante de guerra Lon, tengo una contrapropuesta. Tienes 10 minutos para comenzar a retirar tus fuerzas de espacio Celani. Después de que expire ese tiempo, lo consideraremos una amenaza activa para civiles inocentes y responderemos. En consecuencia, la risa del puente Korak fue lo suficientemente fuerte como para distorsionar la captación de audio. Me amenazarías con 200 barcos contra 17.000. ¿Qué posible amenaza podría representar su pequeña flota para él? ¿Imperio Korak? Estás a punto de averiguarlo. Chen hizo un gesto a Morrison, quien cortó él. Transmisión. Alrededor del puente de los Indomables, sus oficiales intercambiaron miradas. Todos conocían las probabilidades. Todos entendieron que probablemente estaban a punto de morir, pero ninguno sugirió retirarse. Todos los barcos, este es el almirante. Chen anunció a través de la red de comunicación de la flota. Todos han escuchado la oferta del comandante enemigo. Tú, sepa a lo que nos enfrentamos. También sabes por qué estamos aquí. En 10 minutos, comenzaremos. Operaciones de combate contra una fuerza que supera en número a la estadounidense 85-1. Nuestra misión no es para ganar una victoria convencional. Nuestra misión es mostrarle a la galaxia lo que sucede cuando alguien le pide a los humanos ayuda. Ella hizo una pausa, mirando a su tripulación de puente. Estos eran hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para esta misión, sabiendo que probablemente no volverían a casa. Tenían familias, sueños, futuros por los que estaban dispuestos a sacrificarse. Gente que nunca habían conocido. El Imperio Korak mantiene poder a través del miedo y la suposición de que la resistencia es feudal. Hoy, demostramos que esa suposición es incorrecta. Cada barco que destruimos, cada minuto que retrasamos sus operaciones, el acto de desafío que transmitimos por toda la galaxia, le recordará al universo que los seres civilizados no tienen que someterse por los bárbaros.
Los 10 minutos transcurrieron en relativo silencio, mientras ambas flotas se preparaban para batalla. Los Korak se organizaron en la formación estándar que habían utilizado para conquistar docenas de mundos. Abrumador. La potencia de fuego se concentró en líneas de batalla disciplinadas. La flota humana se extendió lo que parecía ser un patrón caótico. Eso violó todos los principios de la guerra naval galáctica aceptada. Enemigo. La flota se está moviendo para participar, informó el comandante Chan. Están avanzando en la formación Korak estándar. Parece que planean rodearnos y destruirnos sistemáticamente. Déjalos venir, dijo Chen en voz baja. Todos los barcos. Implemente el protocolo Fénix. Recuerda, no estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para enseñar. El protocolo Fénix era algo nuevo en la guerra galáctica, desarrollado específicamente para esta misión. En cambio, de tratar de preservar los barcos y minimizar las bajas, se centró en causar el máximo daño al enemigo, independientemente del costo para los humanos. Fuerzas. Cada embarcación humana estaba equipada con reactores modificados que podían sobrecargarse para crear devastadores explosiones, y cada capitán tenía órdenes de embestir barcos enemigos y sus armas fallaban. La primera ola de ataque Korak golpeó la flota humana con la fuerza de 1000 soles, rayos de plasma y misiles de fusión Tore, a través de naves humanas como papel, destruyendo 15 naves en los primeros 30 segundos de combate. En cualquier otro día contra cualquier otro enemigo, tales pérdidas habrían provocado una retirada inmediata. En cambio, el humano flota presionó hacia adelante. El US Defiance, su casco roto y sus motores fallando, continuó disparando hasta que ella. Se agotaron las municiones y luego se estrellaron contra un crucero pesado SOAR con suficiente fuerza para destruir ambos barcos. Las US Vengeance, su puente destruido y su tripulación muerta, fue pilotada por su sistema de IA directamente contra un grupo de enemigos destructores. Su reactor se sobrecargó creando una reacción en cadena que eliminó 12 recipientes SOAR. El comandante de guerra lo observó desde su buque insignia como barco tras barco de la flota humana moría sin retirarse, sin rendirse, sin mostrar ningún signo de miedo. No fue así como las especies civilizadas pelearon guerras. Esto fue algo. Lo demás por completo. Señor, informó su oficial táctico, los humanos son transmitiendo su batalla en todas las frecuencias. Están enviando imágenes en tiempo real de la destrucción de sus naves a todos los sistemas de la galaxia. ¿Por qué? ¿Transmitieron su propia derrota? No creo que consideren esto una derrota, señor. La transmisión se titula Recuerda a Saris Prime. Los humanos no olvidan. Tlon sintió algo que no había sentido, experimentado en 20 años de conquista. Incertidumbre. La flota humana estaba siendo sistemáticamente destruidos, pero estaban cobrando un alto precio en sus fuerzas. Más, es importante destacar que estaban haciendo que cada muerte contara para obtener el máximo impacto psicológico. Cuando los UE Indomables finalmente fue atacado directamente, el almirante Chen estaba listo. Su barco estaba rodeado de escombros de ambas flotas. El espacio alrededor de Sara Prime estaba lleno de los restos de lo que alguna vez fue la fuerza militar más poderosa del ser humano. Historia. El almirante llamó al comandante Yun. Nuestras armas se han reducido a 15%. Efectividad. Brechas de pasillo en las cubiertas 7 a 12. Hemos perdido contacto con ingeniería. ¿Cuántas naves enemigas tienen? ¿Destruimos? 437 muertes confirmadas. La flota de Korak se ha reducido a aproximadamente 16.500 embarcaciones. Chen sonrió sombríamente. Nada mal para 200 primitivos de un remanso. Mundo. Abrió un canal de comunicación a toda la flota humana. Todos. Naves. Este es el almirante Chen. Hemos cumplido nuestra misión principal. La galaxia ahora sabe que los humanos viajarán en todo el universo para proteger a personas inocentes. Ejecute el protocolo final. A lo largo de los restos dispersos de la flota humana, capitanes que aún estaban vivos comenzaron el proceso de sobrecargar sus reactores. No destruir más naves enemigas. Quedaban muy pocos vasos humanos para que eso importara, sino para enviar un mensaje que hiciera eco a través de la galaxia por generaciones. El US Indomable fue el último barco humano en morir, a medida que los rayos de plasma Korfak atravesaban
Con su casco, el almirante Chen se paró en su puente y observó cómo la exhibición táctica mostraba las posiciones finales de su flota. Habían durado 6 horas contra probabilidades imposibles. Habían demostrado que el Imperio Zoar podía sangrar. Morrison llamó a su oficial de comunicaciones. Transmite el mensaje final al comando terrestre. Diles que los monstruos respondieron. El llamado a la misericordia. Diles que la galaxia lo recordará. Cuando el reactor indomable se volvió crítico, su explosión se encendió. La oscuridad alrededor de la flor de solera como una pequeña estrella. El comandante de guerra Telon observó desde su buque insignia y se dio cuenta. Ese algo fundamental había cambiado en el equilibrio de poder galáctico. La flota humana se había ido, pero ellos habían hecho algo que ninguna otra especie había logrado en 50 años de expansión de Korak. Ellos hizo que el imperio pareciera vulnerable. Le habían mostrado a la galaxia que la gran máquina de guerra Korak podría ser dañada por un enemigo dispuesto a sacrificarlo todo por un principio. Señor, su táctica. El oficial informó que estaban recibiendo transmisiones de toda la galaxia. Parece que las imágenes de la batalla humana ha sido transmitido a todos los grandes mundos. La respuesta es significativa. ¿Qué tipo de respuesta? Disturbios en 12 Zoar ocupados. Mundos. 3 especies clientes han declarado su independencia. La Federación Alariana está movilizando su flota. Señor, creo que los humanos han comenzado algo que quizás no podamos detener. Que miraba fijamente los restos flotando. Rodeó su nave y se dio cuenta de que los humanos habían ganado después de todo. No a través de una potencia de fuego superior o tácticas brillantes. Pero las imágenes de la batalla de Silleris Prime llegaron a la capital de la Federación Altariana de New Tessili, 18. Horas después de que muriera la última nave humana. El primer ministro Karel vio las grabaciones en su oficina privada. 4 ojos fijos en la pantalla, mientras embarcaciones humanas chocaban contra buques de guerra Korak sin dudarlo. Ellos sabían que eran. Voy a morir, susurró en su ayuda, viceministro. Cada uno de ellos sabía que era un suicidio, y lo hicieron. De todos modos, Veltar, que había servido en el ejército altariano durante 30 años, sacudió su cabeza incrédula. Señor, he estudiado los registros tácticos de cada batalla importante en la historia galáctica. Nunca había visto nada como esto. Lucharon como máquinas programadas para destrucción, sino máquinas que eligieron su propia programación. Caral repitió los momentos finales de la buque insignia humano, observando al almirante Chen de pie tranquilamente en su puente mientras Zoar plasma. El fuego atravesó su nave. La mujer alienígena no mostró miedo, ni arrepentimiento, solo una sombría determinación para completarla. Misión incluso cuando se acercaba la muerte. ¿Cuántos barcos de Korfak destruyeron? 437. Muertes confirmadas, señor. Los humanos eliminaron casi el 3% de la flota de Korfak, con 200 vasijas primitivas. Pero eso no es lo que preocupa a los servicios de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Veltar activó una pantalla diferente que mostraba el tráfico de comunicación a través de la galaxia. Los humanos transmiten todo, señor. Cada muerte, cada sacrificio, cada momento de su batalla de 6 horas. Convirtieron su derrota militar en una victoria propagandística que se está extendiendo por todos los mundos civilizados. La pantalla mostró imágenes de disturbios de una docena. Mundos diferentes. En los planetas ocupados por Korak, poblaciones civiles que habían sido intimidadas hasta la sumisión durante décadas. De repente estaban luchando contra sus ocupantes. La visión de humanos muriendo para proteger a extraños de alguna manera convenció a millones de seres de que la resistencia era posible. Los humanos no solo atacaron militarmente a Korak. Veltar continuó. Atacaron toda la base de poder de Korak. Durante 50 años, el imperio ha mantenido el control. A través de la creencia de que la resistencia equivale a la muerte. Los humanos demostraron que a veces la muerte equivale a la victoria. Coral se levantó y caminó hacia la ventana que daba a Nueva Tesalónica. En la plaza de abajo, multitudes de altarios. Nos reuníamos alrededor de pantallas públicas, viendo las imágenes de la batalla humana una y otra vez. Algunos fueron llorando, otros vitoreaban. Todos parecían enojados. Señor, dijo Veltar, en silencio. El Consejo Militar solicita una sesión de emergencia. 3 almirantes ya se han presentado formalmente.
Propuestas de represalias inmediatas contra las posiciones de Korak. Represalias por... ¿Qué? Ellos no nos atacaron. Atacaron a los humanos, señor. Y aparentemente eso es suficiente. A través de la galaxia. Escenas similares se estaban reproduciendo en cientos de mundos. En Próxima Centauri, el normalmente pacífico Consejo de Ancianos. Observaron el sacrificio humano y en silencio comenzaron a movilizar sus flotas de defensa. En Vega Prime, las manifestaciones estudiantiles se convirtieron en disturbios a gran escala cuando las autoridades intentaron evitarla. Transmisión de las imágenes de la batalla. Pero quizás la reacción más significativa provino de una fuente inesperada. Profundo en el cuadrante beta, en un mundo que la mayoría de las especies consideraban un puesto comercial atrasado, un viejo refugiado Celani llamado Sexai. Vi la batalla humana y lloré. Sexai había escapado de Celaris Prime en los últimos días antes de la Corach. Bombardeo. Había visto arder su mundo natal, había visto rendirse su gobierno en lugar de enfrentarse por completo. Extinción. Había pasado los últimos 3 años creyendo que su gente merecía su destino porque ellos también lo habían sido. Débiles para defenderse. Ahora observaba extraterrestres desde una distancia lejana. El mundo muere para proteger a los civiles Celani que nunca habían conocido. Y entendió que la debilidad no era un crimen digno de genocidio. A las pocas horas de ver las imágenes, Sexai comenzó a transmitir su mensaje propio a través de redes de refugiados y canales de comunicación ocultos. Sus palabras eran simples, pero llevaban la autoridad de alguien que había sobrevivido a lo peor que Korvac podía hacer. Mi nombre es Sexai, anteriormente de Ceres Prime. Y quiero hablarte de los humanos que murieron por mi gente. Venían de un mundo llamado Tierra, y nunca antes habían conocido a un Celani. No tenía ninguna razón preocuparnos por nuestro destino, excepto que pedimos ayuda y decidieron responder. El mensaje del viejo Celani fue recogido y retransmitido por toda la galaxia, agregando una dimensión personal al sacrificio humano que los militares, los analistas y los políticos no pudieron proporcionarlo. Los humanos podrían haber ignorado nuestra llamada de socorro como todos los demás. Su gobierno podría haber decidido que no valíamos la pena el costo. Su gente podría haber elegido proteger a los suyos. Mundo en lugar de morir por extraños. Pero no lo hicieron. Vinieron a ayudarnos porque alguien pidió misericordia. Y decidieron que era suficiente. A medida que se difundía el mensaje de Sexai, algo sin precedentes comenzó a suceder en todas partes. Espacio controlado por Korak. Los movimientos de resistencia que habían estado inactivos durante décadas volvieron a cobrar vida de repente. Inspirado por el ejemplo de humanos que habían viajado a través de la galaxia para morir por un principio en Gordian 7, un planeta que había estado bajo ocupación Korak durante 15 años. Los combatientes clandestinos salieron de su escondite y comenzaron a coordinar ataques contra instalaciones militares. Su líder, un exmaestro llamado Yargo, transmitió su propio mensaje, explicando su motivación. Hemos vivido como esclavos durante 15 años porque creíamos que los Korak también lo eran. Fuerte para luchar. Luego vimos humanos de un mundo primitivo cruzar la galaxia y destruir 400 naves SOA con solo 200 de los suyos. Si los humanos podemos hacer eso por extraños, ¿qué podemos hacer por nuestras propias familias? La respuesta del Imperio Soar fue veloz y brutal. Comandante de guerra Taklon, todavía en el sistema Celani lidiando con las secuelas del ataque humano. Recibió órdenes de hacer un ejemplo de cualquier mundo que mostrara signos de rebelión. En cuestión de días, las flotas de Korak bombardeaban poblaciones civiles en 3 planetas diferentes. Pero en lugar de aterrorizar a otros mundos, su misión, los bombardeos solo empeoraron la situación. Los humanos le mostró a la galaxia que el martirio podría ser un arma. Y ahora cada atrocidad de Korak creaba más mártires dispuestos a seguir. El ejemplo humano. El punto de quiebre llegó cuando surgieron imágenes del planeta Tesalia Menor, donde Korak. Las fuerzas habían ejecutado a 3.000 civiles en represalia por un ataque de la resistencia. Las ejecuciones se transmitían en directo como advertencia a otros mundos. Pero el efecto fue lo contrario de lo que el Korak intencionado. Entre los civiles ejecutados se encontraba un niño de 5 años cuyo único crimen estaba naciendo en un mundo que se había atrevido a rebelarse. Las imágenes de su muerte se extendieron por la galaxia más rápido que cualquier otro. Inteligencia militar. Y con él llegó un mensaje que lo cambió todo.
El mensaje era de la Tierra. Esto es general. Morrison del Comando Unido de la Tierra. Comenzó la transmisión. Hemos recibido informes de crímenes de guerra contra poblaciones civiles. Queremos dejar clara nuestra posición a todas las partes involucradas en este conflicto. El general. La cara apareció en pantallas de toda la galaxia, y los que miraban de cerca podían ver algo en sus ojos que incomodaba a los soldados veteranos. Era el mismo look que la almirante Chen había usado en sus últimos momentos. La expresión de alguien que había superado el miedo y había encontrado algo mucho más peligroso. La flota humana que murió en Solaris Prime. Fue nuestra primera respuesta a la petición de misericordia. No fue nuestra única respuesta. La Tierra ha estado construyendo barcos y entrenando soldados durante las últimas 72 horas. No estamos interesados en conquistar territorio. Estamos interesados en garantizar que las especies que solicitan misericordia la reciban. La voz de Morrison se hizo más fuerte. Cualquiera. El comandante de Korak que autorice ataques contra poblaciones civiles será considerado criminal de guerra. Cualquier Korak. El buque que participe en genocidio será considerado un objetivo legítimo. Cualquier mundo Corfac que admita estos. Las actividades serán consideradas cómplices. La transmisión se detuvo por un momento antes de que Morrison pronunciara las palabras que haría eco a través de la historia galáctica. Los humanos que murieron en Solaris Prime eran nuestros diplomáticos. Ellos hablaron el único idioma que creíamos que el Imperio Korak entendería. Sacrificio por principios. Aparentemente, estábamos equivocados. Entonces, ahora estamos enviando nuestros soldados. Y nuestros soldados hablan un idioma completamente diferente. La transmisión terminó con imágenes de instalaciones de construcción masivas en la Tierra y sus colonias donde se construyeron miles de nuevos buques de guerra. Tomando forma, los diseños no se parecían a nada en las bases de datos galácticas. Buques construidos no para exploración o defensa, pero con un propósito específico, matando buques Corfac tan eficientemente como posible. El comandante de guerra Taclon recibió la transmisión humana mientras su flota aún estaba limpiando los escombros de la batalla de Silleris Prime. Mientras veía las imágenes de la acumulación militar de la Tierra, él se dio cuenta de que su victoria había sido una ilusión. Los humanos no habían enviado su flota a Silleris Prime para ganar una batalla. Lo habían enviado para iniciar una guerra. Y ahora la galaxia estaba eligiendo bandos no basándose en cálculos estratégicos o políticos. Alianzas, pero sobre una simple cuestión. Merecen protección incluso las personas inocentes. ¿Cuándo protegerlos es costoso? Los humanos habían decidido que la respuesta era sí, y habían muerto para probarlo. Ahora, docenas de otras especies estaban llegando a la misma conclusión, y el Imperio Korak estaba a punto de descubrir qué sucedió cuando los monstruos de la Tierra realmente se desataron. La era de la conquista fácil había terminado. La edad de las consecuencias habían comenzado. Durante unos 6 meses después de la batalla de Solaris Prime, el comandante de Geralon se sentó en una celda de detención a bordo del US Retribution, esperando que su juicio terminara. Comience. A través de la pequeña ventana, pudo ver los restos de lo que una vez había sido la flota principal del Imperio Korak. Base en la estación Nexus. Los humanos no habían derrotado simplemente al Imperio Korak. Lo habían desmantelado pieza por pieza usando tácticas que violaban todos los principios aceptados de la guerra civilizada. Cuando los comandantes de Korak se escondieron detrás de la población civil, las fuerzas humanas emitieron advertencias dando inocentes. Exactamente 1 hora para evacuar antes de que comenzara el bombardeo. Cuando Korak se había usado banderas de rendición como engaño, los humanos dejaron de aceptar a los rendidores por completo. Lo más aterrador de todo es que los humanos parecen considerar sus propias bajas como pérdidas aceptables al servicio de su objetivo más amplio. Takan había visto a soldados humanos marchar a través de campos minados para despejar caminos para refugiados alienígenas. Él tenía: he visto barcos humanos sacrificarse para proteger transportes de evacuación que transportaban personas que nunca habían conocido. La puerta de la celda se abrió y entró el almirante Chen Weimin. Ella era la hermana menor del almirante Chemin, quien había muerto en Solaris Prime, y el parecido era inconfundible. Ella llevaba la misma certeza tranquila, la misma disposición a tomar decisiones imposibles sin dudarlo. Comandante de guerra Taclon, dijo ella, sentada frente a él, en la mesita. Mi nombre es almirante Chen.
Quería hablar contigo antes de que comience tu juicio. Daclan la miró con una mezcla de odio y respeto rencoroso. Estás aquí para regodearte por tu victoria. Soy aquí para asegurarte de que entiendes lo que le sucedió a tu imperio para que otras especies no cometan los mismos errores. Activó una pequeña pantalla holográfica que mostraba el mapa político actual de la galaxia, donde una vez el imperio Korak había controlado el 12% del espacio conocido. Ahora había un mosaico de mundos independientes y humanos. Protectorados. Tu imperio cayó porque malinterpretaste la naturaleza del poder. Chen dijo, crees que la fuerza provenía de la capacidad de destruir, y ese miedo era un recurso renovable. Pero el miedo requiere un mantenimiento constante y, eventualmente, alguien siempre decide que el costo de la sumisión es mayor que el costo de la resistencia. Tacalon se rió amargamente. Tus humanos lo demostraron, supongo. Pero, ¿qué lo hizo? ¿Ganarte? La mitad de su flota murió en nuestras guerras. Tu gente se sacrificó por extraterrestres que ni siquiera recordarán sus nombres. Lo recordarán, respondió Chen en voz baja. Cada mundo que Liberatid ha erigido monumentos al sacrificio humano. Cada especie que protegimos les enseña a sus hijos sobre el día. La tierra respondió al llamado de misericordia. El nombre de mi hermana se habla en 300 idiomas en 50 sistemas estelares. Ella tocó la pantalla y mostraba imágenes de toda la galaxia. Niños Alani jugando en parques con nombres de héroes humanos. Altariano. Poetas componiendo canciones épicas sobre la batalla de Sillaris Prime. Antiguos esclavos de Corfac construyendo escuelas dedicadas a valores humanos de protección y sacrificio. Pero no es por eso que peleamos. Chen. Continuado. Luchamos porque alguien pidió ayuda y decidimos que era motivo suficiente para actuar. La fama, la gratitud, las ventajas políticas, esos son efectos secundarios. La verdadera victoria fue demostrar que los seres civilizados no tenemos que tolerar la barbarie simplemente porque los bárbaros son fuertes. Tacalon miró las imágenes con creciente comprensión. Cambiaste las reglas del juego. Nosotros. Recordó a la galaxia cuáles habían sido siempre las reglas. Los fuertes protegen a los débiles. Aquellos que pueden ayudar, ayudan. Esos, quienes oran por la inocencia, enfrentan consecuencias. La voz de Chen se hizo más fuerte. Tu imperio olvidó esas reglas, así que les enseñamos. Otra vez. El juicio de comandante de guerra Teolon se convirtió en el procedimiento legal más visto en la historia galáctica. Representantes de 200 especies se reunieron en la estación neutral World of Harmony para presenciar los primeros crímenes de guerra. Tribunal en memoria viva. La fiscal fue una abogada humana llamada Sara Martínez, cuya declaración de apertura sería citado en las facultades de Derecho durante generaciones. Señorías, este caso no se trata de venganza. No se trata de castigo. Se trata de establecer un principio que guiará a la civilización galáctica durante los siglos venideros. El principio es simple. Aquellos que cometan genocidio enfrentarán la justicia independientemente de cuán poderosos se crean a sí mismos. La evidencia fue abrumadora. Grabaciones de video de docenas de mundos. Testimonio de miles de sobrevivientes. Documentación de campañas sistemáticas de exterminio que habían matado miles de millones de seres inocentes. Pero quizás la evidencia más condenatoria provino de los propios registros militares de Korak, que mostró que el imperio había calculado cuidadosamente el costo del genocidio y decidió que era un gasto comercial aceptable. Cuando se anunció el veredicto de culpabilidad en todos los cargos, estallaron vítores de observadores de toda la galaxia. Pero el verdadero significado no era el castigo de un criminal de guerra. Fue el establecimiento de un nuevo principio en la ley galáctica de que los crímenes contra civiles inocentes serían procesados, independientemente de las consecuencias políticas. El Imperio Korak se rindió oficialmente 3 semanas después. La condena de Taclon. Sus líderes restantes se enfrentaron a la elección entre continuar la guerra contra el enemigo que consideraba preferible la muerte a la derrota, eligió el exilio al borde exterior. En un año, la última unidad militar del CDR se había disuelto y sus antiguos territorios estaban gobernados por una coalición de especies liberadas bajo supervisión humana. Pero el cambio real fue más sutil y profundo. A través de galaxia, las especies agresivas comenzaron a reconsiderar sus planes de expansión cuando se dieron cuenta de que los humanos cruzarían el universo para detener el genocidio.
Las especies pacíficas comenzaron a solicitar garantías de protección humana, sabiendo que la Tierra honraría sus compromisos sin importar el costo. La transformación no fue sin controversia. Muchas especies se preocuparon por el poder y la influencia humanos, argumentando que la Tierra tenía volverse demasiado dominante en los asuntos galácticos. Pero estas preocupaciones se vieron atenuadas por el conocimiento de que los humanos parecían genuinamente desinteresado en la conquista por sí misma. El almirante Chen se presentó ante el Consejo Galáctico 5 años después de la batalla de Saris Prime, abordando las preocupaciones sobre la expansión militar humana. Honorables delegados, ella dijo, entiendo tus preocupaciones sobre el poder humano. Ves nuestras flotas, nuestras bases, nuestra voluntad de intervenir en conflictos en toda la galaxia, y te preguntas si simplemente hemos reemplazado uno imperio con otro. Hizo un gesto hacia la galería donde representantes de cientos de especies se sentaron a observar el procedimientos. Pero te pediría que consideres esto. En los 5 años transcurridos desde Corfac, ríndete. ¿Cuántos mundos ha conquistado la Tierra? ¿Cuántas especies hemos subyugado? ¿Cuántas veces hemos usado nuestro poder militar para obtener ganancias territoriales? La respuesta fue 0, y todos en la Cámara lo sabían. Las fuerzas humanas intervino en decenas de conflictos, pero siempre en defensa de poblaciones inocentes, y siempre con el objetivo de restauración en lugar de ocupación. No buscamos gobernar la galaxia, Chen. Continuado. Buscamos asegurarnos de que lo que le sucedió al pueblo Selani nunca vuelva a suceder. No somos conquistadores. Nosotros somos guardianes y continuaremos desempeñando ese papel mientras la galaxia nos necesite. El discurso fue bien recibido, pero la verdadera prueba de las intenciones humanas llegó 6 meses después cuando el Planet Meridian solicitó la independencia de su estatus de protectorado humano. El gobierno mundial se había establecido con asistencia humana después de la liberación de la ocupación Korak, pero ahora ellos quería plena autonomía. La galaxia observó de cerca para ver cómo respondería la Tierra a un desafío directo a su autoridad. ¿Revelarían los humanos su verdadera naturaleza como otro poder imperial? ¿Usarían la fuerza militar para mantener control? En cambio, el almirante Chen asistió personalmente a la ceremonia de independencia de Meridian y entregó plena autoridad gubernamental para los líderes electos del planeta. En su discurso de despedida, pronunció palabras. Este se convirtió en el lema no oficial de la política exterior humana. Vinimos a Meridian porque necesitabas ayuda. Nos vamos porque ya no nos necesitas. Eso es lo que hacen los guardianes. La ceremonia se transmitió por toda la galaxia y el mensaje fue claro. Los humanos no estaban interesados en construir un imperio. Estaban interesados en construir una galaxia donde los imperios ya no fueran necesarios. 10 años después del almirante Chen, Lin murió en Ceres Prime. Su sacrificio había alterado fundamentalmente el equilibrio de la civilización galáctica. Agresivo. La expansión ya no era una estrategia viable para ninguna especie porque todos sabían que los humanos intervenir para proteger a poblaciones inocentes. Las especies pacíficas podrían centrarse en el crecimiento y desarrollo en lugar de defensa militar porque sabían que los guardianes estaban observando. Los monstruos de la Tierra respondió al llamado de misericordia, y al hacerlo, habían creado una galaxia donde la misericordia ya no era rara. Pero quizás el monumento más apropiado al sacrificio humano se encontró en Solaris Prime, donde el pueblo Selani había construido un monumento sencillo en el lugar exacto donde había muerto el barco del almirante Chen. La inscripción estaba escrita en cada lenguaje conocido, pero el mensaje era universal. Aquí murieron extraños que se convirtieron en héroes. Aquí comenzó la época en que quienes piden misericordia la reciben. Aquí los monstruos de la Tierra demostraron que la mayor fortaleza es usar el poder para protege a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Cada año, en el aniversario de la batalla, seres de toda la galaxia, reunidos en el monumento para recordar el día en que 200 barcos cambiaron el curso de la historia al demostrar que algunas cosas vale la pena morir por ello. La era de la conquista fácil había terminado. La era de los guardianes había comenzado. Y en algún lugar